Mi nombre es Adán de Jesús Torres Tirado, curso actualmente la carrera de Ingeniería en Procesos Industriales en la Facultad de Ingeniería Culiacán, en la Universidad Autónoma de Sinaloa. En esta ocasión expondré la práctica nombrada Control de tiempo de accionamiento, frecuencia y sentido de giro en variador de frecuencia mediante la selección de opciones a través del uso del PLC y módulo de salidas analógicas. Esta práctica es correspondiente a la materia de Laboratorio de Control de Máquinas Eléctricas, a cargo del profesor García Irigoyen Mario Jaime. En cuanto al contenido, la presentación se dividirá en 4 apartados principales. El primer apartado corresponde a la introducción, donde se hablará de objetivos, material y equipo que se utilizó y el marco teórico. En el desarrollo se verán las características del motor, la programación en tiempo portal, la configuración del variador de frecuencia, conexiones tanto en físico como en Proficat, mediciones y resultados. Finalmente, los 2 últimos apartados corresponden a la conclusión y referencia. Introducción. Es bien sabido que en diversos accionamientos industriales se requiere de funciones que deben ser aplicadas a los motores eléctricos para optimizar los procesos industriales. Esas principales funciones de control eléctrico de motores lo constituyen el arranque, la detención, la protección, inversión de giro, frenado, la regulación o control de velocidad, etc. La mayoría de estas funciones pues ya se han trabajado, pero en esta ocasión pues se trabajará con variadores de velocidad en conjunto de un PLC y un módulo de salidas analógicas para el accionamiento y control de velocidad, cambio de giro y frecuencia o velocidad. Entonces, esta práctica tiene la finalidad de realizar un programa ejecutado por un PLC y configurar el variador de velocidad, en este caso pues un variador Dynamic V20 con el que se dispone en el laboratorio de control de máquinas eléctricas a partir de la lectura y comprensión del manual de usuario del mismo, con el fin pues de cumplir lo pedido por esta práctica. Objetivo. El objetivo principal que se tiene es que, familiarizarnos con la configuración, control y uso de un variador de frecuencia para la manipulación de un motor de inducción trifásico mediante un PLC a través de la selección de las opciones de tiempo de accionamiento frecuencia y la selección de sentido de giro del motor con el uso del módulo de salidas analógicas para el control de la frecuencia en el variador. Dentro del material y equipo que se utilizó, se tienen estos que se ven en pantalla. Por mencionar algunos, se utilizaron pulsadores normalmente abiertos, el motor trifásico, el módulo de salidas analógicas, PLC, el variador de frecuencia, algunos dispositivos de medición como el tacómetro, amperímetro de gancho, voltímetro, etc. Marco teórico. Variador de velocidad. Este pues es un regulador industrial que se encuentra entre la alimentación energética y el motor. La energía de la red pasa por el variador y regula la energía antes de que llegue pues al motor para luego ajustar la frecuencia y la tensión en función de los requisitos del procedimiento. Los variadores reducen la potencia de salida de una aplicación, ya sea pues por ejemplo una bomba o un ventilador, mediante el control de la velocidad del motor, garantizando que no funcione a una velocidad superior a la que se necesita. Variador de velocidad Dynamic V20. Estos pues son dispositivos compactos ideales para solucionar soluciones estándar en la automatización de procesos. Tienen diferentes posibilidades de instalación y conexión que facilitan su puesta en marcha. Este variador de frecuencia funciona con una tensión de 200-240 voltios de corriente alterna y es ideal para el uso en aplicaciones estándar en la industria, donde es pues altamente versátil. También pues es muy fácil de usar, tiene rápida puesta en marcha y es económico. Aplicaciones de los variadores de velocidad. Estas pues son algunas. Por mencionarlas, pues se usa en agitadores, en ahorros de energía de motores, aire acondicionado, bandas transportadoras, bombas, calefacción, compresores, control de anclas, elevadores, embobinadoras, empacadoras, enfriadores, enrolladores, equipos para empaque, extractores, molinos, prensas, torres de enfriamiento, trituradoras,
líneas de producción en general, etcétera. Características del variador de velocidad Sinamic. Para saber estos datos, pues solo es necesario identificar una hoja que viene incorporada al variador. En esta pues vienen todas las características o términos bajo los cuales el dispositivo trabaja. Aquí se muestra esta hoja, de los que podemos rescatar o ver más bien lo que se encuentra encerrado. Características de entrada: tiene un voltaje de alimentación de 200 a 240 volts, una corriente de línea máxima de 10 amperes, una frecuencia de 50 a 60 Hz. Y en cuanto a las características de salida, se tiene un voltaje de alimentación desde 0 hasta el valor de voltaje de entrada, una corriente de línea máxima de 4.2 amperes y una potencia de 1 caballo de fuerza. Función de las teclas de operación y configuración. El Sinamic pues tiene 3 botones, los cuales se ven a simple vista. El botón rojo con un círculo nos permite detener el convertidor y por ende el motor si es que está encendido. El botón verde con una línea tiene la capacidad de arrancar el convertidor que permite que el motor encienda. Cabe mencionar que se tiene que configurar un parámetro para que se permita esto, ya que pues también se puede usar de forma externa con otros pulsadores. La tecla M nos da la capacidad de entrar al menú de los parámetros y de esta forma poder darles una configuración. Y el botón de OK nos permitirá cambiar o seleccionar los valores deseados. Los botones con flechas en dirección de arriba y abajo nos permitirá un desplazamiento en el menú y en los valores disponibles en cada parámetro. Función de las terminales del variador. Algunas de las terminales que más nos interesan para esta práctica son los bornes de la red por donde se alimenta el variador y los llamados bornes de usuario. En los bornes de usuario podemos encontrar terminales para entradas analógicas y para entradas digitales. Además, pues cuenta con una fuente de 24 volts, con una terminal de potencial de 0 volts. De igual forma, pues tiene una fuente de 10 volts con respectiva terminal de potencial de 0 volts. Diagrama eléctrico. Pues esto igual nos proporciona su manual. Por describirlo un poco, cuenta con un apartado llamado circuito principal, donde se le suministra la alimentación que necesita para funcionar, ya sea baja o alta tensión. Y además pues tiene terminales por donde se conecta el motor trifásico. En la parte del circuito de control podemos destacar que se pueden configurar con sus entradas digitales, ya sea en NPN o PNP. En este caso la configuración que manejamos es en PNP. También se puede ver un apartado de entradas analógicas en el cual pues conectaremos la salida analógica del PLC, del módulo del PLC. PLC SIMATIC S7200 Siemens, que es el PLC que se utilizó para esta práctica. Es un dispositivo digital electrónico con una memoria programable para el almacenamiento de instrucciones, permitiendo la implementación de funciones específicas como pueden ser lógicas, secuenciales, temporizadas, de conteo y aritmética, con el objetivo de controlar máquinas y procesos. Las entradas y salidas analógicas en un PLC proporcionan un vínculo entre el autómata programable y los equipos del sistema. A través de entradas y salidas analógicas se realiza un intercambio entre las variables del sistema y el PLC, ya sea con el fin de adquirir datos o efectuar una acción de control sobre el sistema. Las salidas analógicas se utilizan para enviar una orden más compleja que un todo o nada, o sea un 1 o un 0. Los módulos de salidas analógicas permiten que el valor de una variable numérica interna del autómata se convierta en tensión o intensidad. Internamente en el PLC se realiza una conversión digital analógica, puesto que el autómata solo trabaja con señales digitales. Esta conversión se realiza con una precisión o resolución determinada y un intervalo determinado de tiempo. El proceso de envío de la señal analógica consta de varias etapas. La primera es aislamiento galvánico, después conversión digital analógica, circuitos de amplificación y adaptación, protección electrónica de la salida. Esta tensión o intensidad puede servir de referencia de mando
para actuadores que admitan mando analógico, como pueden ser las válvulas proporcionales, los variadores de velocidad, las etapas de los tiristores en los hornos, los reguladores de temperatura, etc., permitiendo al autómata realizar funciones de regulación y control de procesos continuos. Las señales analógicas sufren un gran proceso de adaptación tanto en los módulos de entrada como en los módulos de salida. Las funciones de conversión analógica digital y digital analógica que realizan pues son esenciales. Por ello, pues los módulos de entrada y salidas analógicas se les considera como módulos de entrada y salidas especiales. Normalmente los módulos de entradas y salidas analógicas vienen definidos para trabajar por corriente o tensión. Esto depende del tipo de sensor o actuador el cual pues será conectado. Aquí se muestra una tabla con los datos técnicos del módulo de salidas analógicas que se utilizó. En este caso fue el SM1232AQ. Los rangos estandarizados más conocidos en los módulos de salidas analógicas son la señal en corriente de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA o de más o menos 10 mA. Una señal de voltaje de 0 a 10 volts, de 0 a 5 volts, de 0 a 2 volts o más o menos 10 volts. Entre algunos otros datos que se pueden encontrar en esta tabla son que tiene una impedancia de carga de una tensión de mayor o igual a 1000 ohms, una intensidad de menor o igual a 600 ohms, no cuenta con aislamiento, tiene una precisión entre 0.3 y 0.6% más o menos, tiene una tensión de alimentación de 24 volts de corriente directa, etc. Aquí también se muestra el diagrama de conexión, diagrama de cableado de este módulo de salidas analógicas. Desarrollo. Primeramente pues se muestran las características del motor, se toman los datos que se van a utilizar de la placa con la finalidad de realizar la programación y configuración de los dispositivos con los parámetros ideales. En este caso pues se han recaudado las características más importantes de la placa del motor. Con esto pues se podrá configurar el variador de frecuencia de una manera más rápida y se podrá relacionar de mejor manera la velocidad del motor respecto a los tiempos establecidos en la programación. Y entre estas características se recaudó que se tiene una tensión nominal de 220 volts, una corriente nominal de 3.2 amperes, una potencia nominal de 1 caballo de fuerza, una frecuencia nominal de 60 Hz, una velocidad nominal de 1745 revoluciones por minuto. De igual forma es importante establecer con qué dispositivos de control se hará el trabajo, es decir, con qué PLC en específico se trabajará. De igual forma con el módulo de salidas analógicas, ya que esto pues se tiene que determinar previo a iniciar la programación en TIA-Portal. Ahora sí, la programación en TIA-Portal. Primeramente pues se abre un proyecto agregando los dispositivos de control que previamente se determinaron. Seguidamente se declaran las variables que se necesitan para el programa, esto abriendo una tabla de variables estándar como la que se ve aquí. Luego se crea un bloque de función de lenguaje COP, al cual llamamos selección 1 avance, donde se declaran las variables locales que se pueden ver aquí. Se desarrolla el programa de la siguiente manera. Se hace una generación de salida de bloque en el lapso de tiempo programado y copiando el valor de la variable local RPM1A en la variable global revoluciones. En el segmento 2 se realiza una desactivación de la salida de bloque y de la marca de selección de tiempo asociada, así como las marcas M2 y M1. Nuevamente se crea otro bloque de función, pero en este caso lo nombramos selección 1 reversa, donde se declaran las variables locales que se ven aquí. Cumplen la misma función que en el bloque anterior. Y en cuanto al desarrollo del programa, pues es el mismo que en el bloque de avance, solo que con sus respectivas variables. Este par de bloques
es para trabajar una temporización de 20 segundos, es decir, una selección tiempo-frecuencia de 20 segundos. El primero para avance y el segundo para sentido contrario. En total se quiere pues trabajar 3 tiempos, 20, 25 y 30 segundos. Por lo tanto, al final pues resultarán 6 bloques, 3 para avance y 3 para reversa. Ya se ha visto pues que se tiene la misma lógica, solo es cuestión de colocar las variables que corresponden en cada bloque. Terminados los bloques, lo siguiente es trabajar el bloque principal o main. Aquí es donde se tendrá el control de sentido de giro y frecuencia del variador por selección de opciones, así como el arranque y paro de emergencia. Con el primer segmento se realiza el arranque. Con el segundo se controla el paro de emergencia si así se desea. Aquí se configura el valor de la salida analógica para el estado de paro del programa. Cuando el programa esté en marcha o que ya se haya detenido, la salida analógica debe tener un valor de 0. En el segmento 4 se configura el valor de la salida analógica en lapsos de tiempo de no selección de opciones. Si no hay alguna selección de tiempo, revoluciones por minuto, es decir, que no hay alguna opción activada, la salida analógica debe tener un valor de 0. El segmento 5 es para la selección del tiempo 1. El 6 es para la selección del tiempo 2. El 7 es para la selección del tiempo 3. El segmento 8 es para el sentido del giro del motor en modo avance. El 9 es para el sentido del giro del motor en modo reversa. El segmento 10 es el primer tiempo en avance. Es del primer tiempo en avance. El 11 es del primer tiempo pero en reversa. El 12 es del segundo tiempo en avance. El 13 es del segundo tiempo en reversa. El 14 es del tercer tiempo en avance y el 15 es del tercer tiempo en reversa. El segmento 16 es para la normalización y escalamiento de la variable revoluciones para generar la salida analógica. Con el segmento 17 se puede observar la señal digital para activación de modo de operación avance. Y finalmente con el segmento 18 se puede observar la señal digital para activación de modo de operación reversa. Finalmente se resume en una tabla las entradas y salidas analógicas que se utilizan durante el programa. Configuración del variador Sinamic V20. Primeramente, lo que se hace para empezar a configurar los parámetros es un reinicio de fábrica. Para eso, inicialmente se utiliza el botón de multifunción M. Nos metemos al parámetro P10, damos un valor de 30. Luego, al parámetro P970 le damos un valor de 21. Y finalmente se le da OK y el variador comienza a reiniciarse en todos sus parámetros. Ahora sí, se comienza con la selección de parámetros. Con el primero, que es el P3, accedemos a un nivel de usuario y limitamos la cantidad de parámetros que se tocarán. En este caso seleccionamos el valor de 1, que corresponde a los valores estándar, que son los que se utilizan con mayor frecuencia. El parámetro P10 es parecido al pasado, solo que este se encarga de filtrar los parámetros de un grupo funcional. En este caso, pues queremos una puesta en marcha rápida, por lo que seleccionamos un valor de 1. P100, con este parámetro seleccionamos la unidad de la potencia y hemos visto que la placa del motor nos la da en caballos de fuerza, por lo que elegimos el valor de 1. Con el parámetro P304 indicamos la tensión nominal con la que trabaja el motor que utilizaremos. Ya veíamos que era de 220, el variador lo marca como 230, hace referencia al mismo valor, entonces lo seleccionamos. El parámetro P305 es para configurar la corriente con la que nominalmente trabaja el motor. Ya se veía que era de 3.2 amperes, por lo tanto se coloca este valor.
Con el parámetro P307 se configura la potencia nominal. Sabemos que es un motor de 1 caballo de fuerza, recordando que esta unidad la elegimos en uno de los parámetros anteriores. Por lo tanto se pone el valor de 1 para este parámetro. El parámetro P310 es para establecer la frecuencia nominal del motor. Ya veíamos que es de 60 Hz, entonces ponemos 60. P311 es para la velocidad nominal. Antes veíamos que la placa decía 1745 revoluciones por minuto, por lo tanto pues se configura el parámetro con este valor. El parámetro P700 es para establecer cómo vamos a controlar el arranque y paro del motor. Se quiere que sea por medio de botoneras externas, por lo que se elige el valor de 2, el cual pues indica borne. P1000 es para indicar al variador cómo variaremos la frecuencia. Ya veíamos que se necesita una consigna analógica, entonces pues damos un valor de 2. Con P1080 se tiene que establecer la frecuencia mínima que el variador tiene que brindarnos. Le colocamos un valor de 0. Por otra parte, P1082 es para configurar la frecuencia máxima con la que se va a operar, entonces damos un valor de 60. En el parámetro P1120 es para configurar el tiempo de aceleración, que es el tiempo en que el motor tarda en alcanzar dada aceleración. Estimamos 10 segundos, entonces damos un valor de 10. Por su parte, el parámetro P1121 es para configurar el tiempo de desaceleración, que es el tiempo en que el motor tarda en detenerse. De igual forma, damos un valor de 10. Con el parámetro P3900 se tiene que guardar los parámetros que se configuraron en una puesta a marcha rápida, entonces damos un valor de 1. Ahora solo tenemos que configurar los parámetros de entradas exteriores, es decir, las entradas analógicas y digitales, por lo que debemos tener acceso ampliado. Entonces nuevamente es en parámetros P3. En esta ocasión damos un valor de 2. Seguidamente nos aparece el parámetro P701, en el cual habilitamos la entrada digital 1, la cual pues sirve para el paro y arranque que necesitamos, por lo que se selecciona el valor de 1 para este parámetro. De igual forma, con el parámetro P702 habilitamos la entrada digital 2, la cual nos sirve para darle un sentido contrario al motor, por lo que se selecciona el valor de 0. Uno de los valores ampliados a seleccionar corresponde al parámetro P757. Con este establecemos un valor de acuerdo a la entrada analógica mínima, por lo que damos un valor de 0, indicando 0 voltios. Con el parámetro P758 se relaciona el valor en porcentaje de la frecuencia cuando el valor de la entrada analógica es 0. A este parámetro le damos un valor de 0. De igual forma, con el parámetro P759, con este pues establecemos un valor de acuerdo a la entrada analógica máxima, por lo que damos un valor de 10, indicando 10 voltios. Con el parámetro P760 se relaciona el valor en porcentaje de la frecuencia máxima, relacionando con el valor analógico máximo. Es un valor porcentual, entonces damos un valor de 100. Todos los parámetros configurados se resumen en estas tablas, donde se indica el parámetro configurado, su función y el valor que se le agregó, que se le asignó. Cálculos. Ahora que se realizó la programación y la configuración del variador de frecuencia, ya está establecido qué parámetros se considerarán para el momento de controlar el motor. Es decir, sabemos que hay un mínimo y máximo de velocidad del motor de 0 a 1745 revoluciones por minuto. Este dato pues nos servirá para deducir la tensión de la salida analógica del PLC, en el cual nos lo arroja, pero con un valor dentro de la lógica de control. En realidad pues esto lo realiza el programa normalizando y escalando el valor que se coloque dentro de este rango, donde 0 se asocia a 0 volts y 27.648 a 10 volts. Por lo tanto, para saber cuál es este valor en voltaje de corriente directa, pues se utiliza la fórmula de interpolación lineal.
Esta expresión nos permite conocer el valor de la variable y para un valor dado de la variable x, estando acotados los valores de x y y entre un rango. Entonces se sustituyen estos valores que ya conocemos y se obtiene un valor de y de 15.84 por la variable revoluciones. Esta expresión es la que nos permitirá saber pues cuál es el valor al cual se normaliza la variable revoluciones. Pero para poder saber a qué valor se escala, se tiene que aplicar nuevamente la interpolación lineal, pero ahora considerando el voltaje de 0 a 10 volts. Se sustituyen estos datos que ya conocemos y se obtiene finalmente la expresión de voltaje de las revoluciones por minuto es igual a 5.73 por 10 a la menos 3 por las revoluciones por minuto que se programen. Ahora, para reducir la frecuencia que se asocia en el variador en función del voltaje que emite la salida analógica del módulo en el PLC, es decir, el voltaje que llega a la entrada analógica del variador, se utiliza una regla de 3 de la siguiente manera, como aquí, donde si se despeja la frecuencia de las revoluciones por minuto, se obtiene pues esta expresión. Por lo tanto, esta expresión pues es la que nos permite conocer el valor de la frecuencia que generará el variador en función del nivel de voltaje de la señal analógica en su entrada. Entonces, pues solamente es cuestión de sustituir en las fórmulas el valor de las revoluciones por minuto que se establecieron en el programa y se obtendrán los parámetros que posteriormente pues se medirán físicamente para comprobar que el funcionamiento pues es el correcto. Aquí se muestra el alambrado para el control de un motor con variador, PLC y módulo. Son las conexiones en Proficar, es el alambrado propuesto. Cuando mostramos el diagrama eléctrico del Synamics, mencionábamos que se utilizaría una configuración PNP. En esta se tiene que mandar un 1 o un alto a la entrada y DIC y 0 volts deben estar conectados entre sí. Esto por la parte digital. En las entradas analógicas ya mencionábamos que se conecta pues la salida analógica del módulo al PLC. En general se puede ver que pues son conexiones simples. Solo es conectar los pulsadores normalmente abiertos a cada una de las entradas digitales del PLC que se necesita y las salidas tanto analógicas como digitales a las terminales correspondientes del variador. El alambrado propuesto pues está elaborado con la finalidad de facilitar las conexiones que se hacen físicamente, ya que el circuito pues está diseñado en base al equipo y dispositivos de control que se encuentran en el laboratorio de máquinas eléctricas. Se trata de ilustrar el cableado que se realiza en las mesas de trabajo donde pues se elaboran las prácticas. Alambrado para el control de un motor con variador, PLC y módulo. Aquí se muestran pues las conexiones realizadas en físico. Cabe mencionar que se estuvo teniendo complicaciones con el motor en la mesa donde se estaba trabajando, donde se estaba haciendo la práctica, por lo que se utilizó un motor de otra mesa de trabajo. Aquí se muestra el video del funcionamiento del motor, pero en sentido horario. Se mostrará cómo inicialmente se selecciona el primer tiempo, es decir, se seleccionó el tiempo, frecuencia con temporización de 20 segundos, luego se pulsa para el modo avance y finalmente se arranca. Se puede ver que la frecuencia sube hasta más de 40 Hz, similar a la calculada previamente. En este punto ya está bajando, tarda aproximadamente 10 segundos en detenerse. El siguiente video se prueba el sentido contrario. De igual forma, se elige el tiempo frecuencia con temporización de 20 segundos, luego se pulsa para el modo reversa y se pulsa el botón de arranque. Al igual que en el modo de avance, se puede ver que la frecuencia sube hasta más de 40 Hz, solo que en esta ocasión aparece un signo negativo y un símbolo de una flecha, indicando que el motor pues gira en sentido contrario. En este punto ya llegó a los 20 segundos y está bajando, deteniéndose en aproximadamente 10 segundos. Y ahora en este último video se prueba el paro de emergencia. Inicialmente se realiza el mismo procedimiento de seleccionar tiempo, modo de arranque,
para luego de unos segundos de haber arrancado el motor detenerse el funcionamiento pulsando el botón de paro. Misma acción que se nota en el variador al ver que pues, la frecuencia comienza a disminuir de inmediato. Mediciones. Se tomaron mediciones en cada uno de los 3 tiempos que se programaron. Para una temporización de 20 segundos se obtuvo un voltaje en el motor de 157.1 volts y una corriente de 2.06 amperes. Aquí en esta temporización se obtuvo una frecuencia de 41.37 Hz aproximada, o más bien casi igual a la que se calculó. Se obtuvo un voltaje de corriente directa a la salida del PLC de 6.86 volts, una velocidad en el motor de 1205 revoluciones por minuto y la frecuencia que ya mencionaba de 41.37 Hz. En el video, donde se muestra el cronómetro, se puede ver que la frecuencia es marcada arriba de 41 Hz y cuando llega el cronómetro a 20 segundos, esta empieza a disminuir hasta que baja a 0 en menos de 10 segundos debido a que el motor pues no está a su velocidad nominal. En la temporización de 25 segundos se obtuvo un voltaje en el motor de 225.8 volts de corriente alterna y una corriente de 1.93 amperes. Se obtuvo también una frecuencia de 60 Hz. Aquí pues es la máxima, o más bien la frecuencia nominal del motor. Se obtuvo un voltaje en la salida del PLC o en la entrada del variador de frecuencia de 9.97 volts de corriente directa y una velocidad en el motor de 1802 revoluciones por minuto. La frecuencia es de 60 Hz, como ya lo mencionaba, y en el video podemos ver que el variador de frecuencia efectivamente marca los 60 Hz y el cronómetro empezará a los 25 segundos. En este punto ya empieza el variador a bajar su frecuencia hasta los 60 Hz, hasta los 0 Hz, ya que pues, aproximadamente a los 10 segundos es lo que tarda el motor en desacelerar. En la temporización de 30 segundos se obtuvo un voltaje en el motor de 20.92 volts de corriente alterna y una corriente de 0.87 amperes, una frecuencia de 7.64 Hz. Como se puede ver, pues es una frecuencia muy baja, el motor está a una velocidad muy mínima. También se obtuvo un voltaje en la salida del PLC de 1.25 volts de corriente directa y una velocidad de 230.3 revoluciones por minuto, o sea, muy poca. En el video se podrá ver que a los 30 segundos el variador pues disminuirá la frecuencia, se verá en la pantalla que incluso en menos de 2 segundos alcanza los 0 Hz debido a que, pues, como lo mencionaba, la velocidad del motor es muy pequeña, muy poca, por lo que no tarda ni los 2 segundos en bajar su velocidad, su frecuencia, en detenerse. Resultados. Se registraron los valores medidos y los calculados en una misma tabla para una fácil comparación, tanto el voltaje en la salida del PLC como la frecuencia y la velocidad a la que pues trabaja el motor. Y se puede observar que los valores que se obtuvieron al realizar las mediciones pues son prácticamente igual a los calculados previamente, excepto por la temporización de 25 segundos. Si vemos la velocidad programada, que es de 1745 revoluciones por minuto, a la medida, que es de 1802, es mucha la diferencia, pero pues puede ser que sea por el variador, por el tacómetro, pero ya se vio que pues en realidad sí estaba funcionando con los 60 Hz y incluso los demás parámetros daban casi igual a los calculados. Conclusión. Como se ha visto en la parte introductoria de la presentación, el control de un variador de frecuencia con un PLC es una técnica pues ampliamente utilizada en la industria para regular la velocidad y el rendimiento de motores eléctricos. Un variador de frecuencia es un dispositivo que permite controlar la velocidad de un motor al variar la frecuencia y la tensión suministrada al mismo.
El PLC, por otro lado, pues es un dispositivo electrónico programable utilizado para controlar y automatizar procesos industriales. Combina hardware y software para ejecutar instrucciones lógicas y secuenciales que permiten controlar una amplia gama de dispositivos y maquinaria. Ya se ha visto que cuando se utiliza un PLC para controlar un variador de frecuencia, se establece una comunicación bidireccional entre ambos dispositivos. El PLC envía comandos al variador de frecuencia para establecer la velocidad deseada del motor, mientras que el variador de frecuencia proporciona retroalimentación al PLC informando sobre la velocidad actual y los parámetros necesarios. Esta combinación pues ofrece varias ventajas, como una mayor flexibilidad en el control del motor, la capacidad de programar lógica compleja y secuencias de operación, y la integración con otros sistemas de control. Por su parte, un dispositivo fundamental que también se ha utilizado es el módulo de salidas analógicas, como su nombre lo dice. Esto pues se ha encargado de controlar las salidas analógicas con las que se controló el sentido de giro del motor. En conclusión, el control de un variador de frecuencia con un PLC pues permite una mayor precisión y flexibilidad en el control de motores eléctricos, brindando la capacidad de ajustar la velocidad y el rendimiento pues de acuerdo con los requisitos específicos de cada aplicación industrial. Finalmente pues se muestran las referencias de donde se obtuvo teniendo información de apoyo.